todos los presentes. Recordarles que estamos en la sala de Zoom y transmitiendo la misma en Facebook de la CEIL Cochabamba. Continuando con el ciclo de formación permanente para los maestros y maestras de valores espirituales y religiones, hoy tendremos la presencia del Monseñor Eugenio Cotter, quien desarrollará la temática de la espiritualidad amazónica desde los sueños de la exhortación apostólica. Monseñor Eugenio Cotter es egresado de Teología en la Facultad Teológica Interregional de Norte Italia de la Universidad Católica de Milán. Asimismo, ha desempeñado diversos cargos como ser enseñó religión en los ciclos de primaria y secundaria de las escuelas públicas. Fue director de la Radio Estudio. Participó del curso de formación misionera de la Conferencia Episcopal. El año 1992 llegó a Bolivia, Sacaba, como misionero de Fidei Donum de la diócesis de Bérgamo en convenio con la arquidiócesis de Cochabamba. Fue vicepárroco en la parroquia de Villa Tunari. Fue miembro de la Fundación Arquidiocesana San Lucas de Cochabamba. Fue representante de la ONG Selim en Bolivia. El año 2000, el arzobispo confía la pastoral social Cáritas de la arquidiócesis. Acompaña la formación de los seminaristas como padre espiritual en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Cochabamba, San Luis. El 2 de febrero del 2013 es nombrado obispo vicario del Vicariato Apostólico de Pando. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal de la Amazonía, SEAM. Muchas gracias, Monseñor Eugenio, por estar con nosotros en estos cursos de formación virtual. Agradecerle por su cooperación en la ponencia del día de hoy. A nombre de la CEIL Cochabamba, la comunidad pedagógica CONAPREN, le damos la bienvenida por estar aquí, Monseñor. Cuando usted guste, iniciamos con el taller. Bienvenido, Monseñor. Gracias, buenas tardes a todos. Es una alegría poder compartir un poco del camino nuestro de iglesia. Espero me estén escuchando bien, que todo, sí, ok, perfecto. Bueno, saludo a los que conozco desde mis tiempos de Cochabamba, visto que he vivido en Cochabamba como 22 años, si no me equivoco, sí, 22 años. Entonces he conocido un poco de gente, como la fauna y la flora también. Yeah. Entonces es una alegría saludar a los que conozco y, bueno, saludar también a los que no conozco y que pero encontramos esta noche. Lo que quiero presentar esta noche es un poco, antes de entrar a lo profundo de querida Amazonía, de la espiritualidad, a entender el camino eclesial que nos conduce ahí, que como profesores de religión, dicho en términos secos, así sin decir ancestrales, a ética, moral o como le han cambiado después nombre, profesores de religión, ya, de hecho, esto quiere que nos ubique dentro de este caminar de iglesia. Por otro lado, en el mismo tiempo, es algo que sirve a nosotros personalmente. Entonces, más que preocuparme de una charla directa al aspecto pedagógico o curricular, antes empezamos desde lo personal. Hay una diferencia fundamental en la enseñanza que ustedes llevan. Un profesor de matemática puede ser como persona un perro, pero la matemática manejarla bien. Un profesor de valores no puede ser así. Un profesor de valores, si es un perro, también la manera de enseñar lo que transmitirá no será ciertamente a la altura de los desafíos que se le plantean. ¿Por qué? Porque hay una dimensión que entra en juego, es la dimensión de los valores que uno tiene que transmitir, y es evidente que es como si no vive él los valores que tiene que transmitir, es como tener un ciego que quiere hacer y dar un curso de pintura o un curso para cameramen para hacer represas cinematográficas. Con toda la buena capacidad e intuición que pueda tener,
podrá meterle la columna sonora si quiere, pero no va a poder manejar y explicar los colores, la toma, la luz y todas estas cosas. Es distinto entonces ser profesores en valores que ser profesor de una materia técnica. Esto es fundamental. Ya en el tema del lenguaje, como en el tema de artístico, igualmente como el profesor de valores, uno no puede ser profesor si no vive él. Un profesor de música que sea desafinado, que no entienda de música, que no logre sentir las notas, no va a poder ser un buen profesor de música. Sabrá explicar el pentagrama, explicar las notas, pero cuando se trata de darle el contenido y todo el aspecto expresivo y significativo, ahí está desarmado. Entonces, tomamos en cuenta esta dimensión. Para que sean de verdad profesores de valores, es necesario que vivan la dimensión de los valores dentro de vuestro caminar. Entonces, esta noche, ante todo, voy a apuntar a desarrollar esta percepción del camino donde nos encontramos a nivel de personas y sobre todo de iglesia. Este caminar que lleva al tema de la de querida Amazonía y de la espiritualidad amazónica, requiere tomar en cuenta el camino de la iglesia en América Latina desde los últimos 13 años para tener un punto de donde empezar. Y hace 13 años hubo en América Latina el encuentro de Aparecida, que es un punto de referencia y de ahí vamos a empezar. Pero quiero entrar un poco en el espíritu de todo esto, compartiendo ante todo un canto que nos meta en armonía y que nos ayude a entrar un poco en este espíritu, pero que todo esto marche y funcione.
Gracias. Voy a hacer un cambio técnico de micrófono, así que pueda estar mejor la calidad. Espero que enganche bien. Un ratito. Ok. A ver, me confirman si estamos. Hola, hola. Hola. Ok. Sí, se le escucha bien. Bien, hemos entrado un poco en este espíritu de este hazme un instrumento. Vivir la espiritualidad es ser. El ser más profundo que toca las cuerdas del corazón y que toca las cosas de nuestra vida. Al fin, todos viven algo dentro de la dimensión espiritual. Hasta el que dice que es ateo, que no cree en nada, vive una espiritualidad atea, puede ser, o de miedo, pero vive una espiritualidad. De hecho, vive algo que toca su espíritu. La espiritualidad es esto, es la dimensión que toca el espíritu. Y cuando toca el espíritu, esto se refleja en toda la dimensión de la persona, porque somos personas fundamentalmente tanto corporales cuanto espirituales. Entonces, la dimensión del espíritu es el corazón, como la estructura corporal son la estructura de los huesos. Si no tengo esto, yo puedo tener músculos, nervios y todas las tuberías que quiero, pero no queda de pie la persona. Lo que la tiene de pie es la estructura de los huesos. Ya sin el espíritu es el que tiene de pie totalmente la persona en su actuar, porque dentro de todas las acciones es el espíritu que determina la manera en que estoy, la manera en que vivo, la manera en que actúo y la manera en que respondo a los desafíos. Entonces, la dimensión espiritual es propia de todo ser. Cuando dábamos las charlas de pastoral de la salud, Cochabamba era una de las cosas que con el equipo de pastoral de salud hacíamos. A partir de la dimensión antropológica explicábamos que la persona es cuerpo, seguramente, pero también tiene capacidades que son artísticas, literarias, científicas y espirituales. Y una persona es la que desarrolla todas estas capacidades. Y si le falta la dimensión espiritual, es una persona coja, limitada. Si le faltara la dimensión física, yo tendré una persona de gran mente, pero será un paralítico, ya, y será entonces limitado en la vida. Si le falta la dimensión artística, bueno, no podrá gustarse las cosas de la vida, ni el amor, porque sin la dimensión artística no va a saber decir ni te amo, con toda la emoción que tiene que transmitir esto, ¿ya? Y si le falta la dimensión matemática, bueno, o científica, mejor dicho, será uno que la vida no logra estar, porque la dimensión científica está dentro de la cotidianidad. Cuando te confrontas con el coronavirus y dices, me tomo un mate de guayaba o me tomo el medicamento y el paracetamol, ya estás hablando de la dimensión científica. Entonces estás tocando esto. Igual, si no tienes la dimensión espiritual, eres una persona coja. La persona de verdad desarrollada, íntegra, es la que desarrolla todas estas dimensiones. Y la dimensión espiritual es tan importante cuanto lo son los demás, y no solo es la que determina, que lleva al encuentro y al estar dentro de las situaciones. Y hablamos de dimensión espiritual en una manera mucho más amplia. Es toda la dimensión que tiene que ver con las emociones, con la manera de estar. Entonces, todo lo que es el mundo de la psicología, todo lo que es el mundo de la sociología, de estas ciencias humanas que tienen que ver con las personas, con la actitud, con el pensamiento, y todo lo que tiene que ver con la dimensión del espíritu, entendido como el mundo
de valores y el mundo de la religión que fundamenta los valores dentro de una experiencia que trasciende la misma persona. Esta es la dimensión espiritual. Todos viven la dimensión espiritual en el mundo humano. No voy a la dimensión del cerebro límbico y todas estas dimensiones que son las donde se determina la diferencia entre la persona humana y el animal. El animal es movido por instintualidad. La persona humana, aparte de la instintualidad, tiene unas dimensiones cerebrales hasta fisiológica y física típicamente suya, es donde se da corazón y vida a la dimensión espiritual. Recuerden el razonamiento de este positivismo del 800 que había fundado todo en la ciencia. Decía el médico a un estudiante que se declaraba creyente. Él decía: yo no creo en nada, yo creo en lo que veo. ¿Y acaso vos que dices que eres creyente, si yo acabo de hacer una autopsia y no he encontrado dentro de esta autopsia el alma de esta persona? Entonces, ¿de qué estás hablando vos? El estudiante en su sencillez le dijo: disculpe, doctor, por si acaso he encontrado dentro de esta persona también el amor. Ya. Entonces, no es lo que tú ves científicamente, materialmente, pero todo esto está empapado adentro de esta realidad que determina la dimensión espiritual en todas sus componentes, como el agua dentro de una esponja. ¿Ya? Yo si agarro la esponja seca, claro que me queda una cosa muerta, pero no es la función y no está en su dimensión de ser completa. Dicho esto, entonces, que hablamos de esto, nosotros estamos encarnados en un momento histórico preciso, puntual. Y este momento histórico en nuestro caminar, yo le tomo como referencia, como le indicaba, Aparecida. Aparecida es la conferencia de la iglesia en la Amazonía, de la iglesia en América Latina, y es el punto de referencia de nuestro caminar histórico en este momento. Entonces vamos a compartir otra vez, le voy a compartir pantalla presentándole mentre voy explicando, ayudándome con esta presentación que nos acompaña esto ahora a leer esta dimensión de nuestra histórica en que está y que incide en nuestro caminar, y que es no solo el nuestro, es el caminar de la iglesia en América Latina en esta temporada. ¿Ya? Aparecida hace 13 años marcó el camino esta quinta conferencia general del episcopado latinoamericano del Caribe. Esta llega recogiendo el camino de las otras 4 conferencias, Río, Puebla, Santo Domingo, Medellín, antes todavía, ya Medellín, Río, Puebla y Santo Domingo, y llegamos a la conferencia del episcopado latinoamericano. Eso. ¿Qué lanza Aparecida? ¿Cuál es el mensaje central y fundamental que lanza Aparecida? Son muchos los mensajes y unos tienen que ver también, tocan directamente la dimensión amazónica y el tema del cuidado del medio ambiente, pero fundamentalmente hablan de una iglesia en una etapa nueva, en un contexto nuevo, de una espiritualidad misionera, en que todo cristiano está lanzado a anunciar el evangelio, la buena nueva, a anunciarla al mundo de América Latina. Nueva en el ardor, entonces nuevo espíritu, nuestro corazón, nueva pasión para todo esto, nueva en las estructuras, nueva en el espíritu. Habla de nueva en las estructuras porque invita a Aparecida a superar eventuales estructuras que ya no responden a la realidad del camino de América Latina y Caribe, o que son obsoletas y que se necesita repensar o reorganizar en su manera de ser.
Entonces, nueva en las estructuras. No quiere decir botarla todo lo que hay. Pero hay que renovarla. Es nueva en el espíritu. Esto es el legado de Aparecida que fue entregado. Y después, en el 2013, sorpresivamente, el Papa Francisco, el Papa Benedicto renuncia a su servicio pastoral como Papa, y ahí la llegada de Francisco. Nos gustamos este momento de lo que sucedió. Qué incertidumbre que le han puesto, qué misterio, ¿no? A todo esto. Annuncio vobis, habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bergoglio y el nombre es Francisco. No, estamos sorprendidos. Nos ha dejado boquiabiertos. Bergoglio. Impresionante, es lo decía hace segundos. Bueno, no será difícil para nosotros, Pepe, saber la línea que tendrá la Iglesia Católica y, si no me equivoco, un giro importante en la conducción de la Iglesia a partir de ahora, teniendo en cuenta las características de Bergoglio, a pesar que ha estado muy cerca de Benedicto XVI en su momento. L'annuncio del nuovo Papa viene dall'Argentina. La Argentina, sí señor, Bergoglio, Monseñor Bergoglio. Giorgio Mario Bergoglio. Dijo que el nombre iba a ser Francisco. Francisco, exactamente. Y es inminente la aparición. Una y otra vez, algunos expertos, y lo venimos repitiendo aquí en Todo Noticias desde ayer, mencionaban el papel importantísimo que había tenido en la elección del anterior Papa. Había juntado 40 votos que a último momento se dividieron. Pero Bergoglio, nacido en la ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre, Pepe, de 1936, es hijo de italianos, ¿eh? Sí, es hijo de un trabajador ferroviario italiano. Un dato, y es jesuita, ¿no? Y eso es un dato importante. Julio, Argentina, el grito de la Argentina. Emoción. Ahí está Jorge Bergoglio. Y a todos los cristianos del mundo. Miren cómo grita la gente. Evidentemente muy emocionados. Cuántas cosas correrán por su mente y se agitan las banderas argentinas en medio de la muchedumbre. Quiero saber si me están escuchando. Perfecto, Julio. Ustedes están recibiendo por la transmisión oficial en primer plano la figura agigantada más que nunca de Bergoglio. Pero yo insisto, está en el centro, en el balcón principal, su figura solitaria con la sotana blanca recién estrenada. Y en dos balcones a la derecha y a la izquierda están los cardenales que lo eligieron. Él ya hizo la bendición solemnemente, la bendición Urbi et Orbi. Y acá los argentinos especialmente están inconteniblemente expresando su júbilo. Ahora, usted tiene la imagen ahí de Bergoglio como nosotros. Él está mirando como diciendo, en la que me metí,
pero es un hombre de servicio, un hombre que está dispuesto a dar la vida. Ahí va a hablar Bergoglio. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. Adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica, la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. Eso es el estilo que Bergoglio nos ha consignado, y me he tomado este tiempo para dejarle revivir los momentos en que fue elegido, propio porque en el mismo tiempo, ahora a distancia de 7 años y del camino que él ha hecho, podamos darnos cuenta de que del estilo que iba proponiendo y cambiando
y de su manera de conducir la iglesia y de ser papa. Es una manera muy linda y muy distinta de Benedicto, por supuesto. Y nosotros vivimos ahora en este empuje que la presencia del Papa le está dando al caminar de la iglesia. Este mismo año, el 24 de noviembre, publica la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, el título oficial Evangelii Gaudium en latín, son las primeras palabras con que empieza el documento, este documento que empieza con estas palabras: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Así empieza la Evangelii Gaudium, que es lo que nos dona la misionariedad de la iglesia. Es entregada al mundo como anuncio de la verdadera felicidad, una verdadera felicidad que el hombre de hoy puede encontrar a partir del Evangelio, que lo ayuda a ser auténticamente humano, auténticamente discípulo. Esta es la herencia que la Evangelii Gaudium nos entrega. Y tomen en cuenta cómo esto ya suena de la prosecución del camino de Aparecida que hemos visto antes. Entonces, los temas que va desarrollando dentro de la Evangelii Gaudium en la dimensión, la transformación misionera de la iglesia, hay una crisis dentro de la realidad. En esta crisis caminan los agentes de pastoral, pero caminan con un anuncio de esperanza. Este anuncio es el anuncio del Evangelio, y este anuncio del Evangelio tiene un anuncio de querigma. Entonces hay que saberlo anunciar, predicar. Ahí dedica muchas páginas también a la manera de anunciar y predicar. Y la dimensión social del Evangelio, que es una dimensión que tiene que iluminar todos los caminos del mundo y de los agentes de pastoral, anunciando lo que es esta alegría del Evangelio, que es para todo el pueblo, que es el anuncio que ilumina. Esto es el camino que nos propone en el Evangelii Gaudium. Poco después, al año siguiente de la Evangelii Gaudium, en la Amazonía, a partir de la experiencia de la iglesia en Brasil, se crea una coordinación de la iglesia en la zona amazónica, una coordinación que comprende los 9 países que hacen parte de la Amazonía. ¿Cuáles son estos países? El Perú, el Brasil, que tiene el 66% de este territorio amazónico. Ahí lo ven marcado en la estructura del bioma, pero calculen que en la cuenca hidrográfica todavía es un poco más grande. Hablamos de 7.800.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Hablamos de un territorio así, y 66% pertenece al Brasil, el 13% al Perú, el 11% de la Amazonía pertenece a Bolivia. Y esto es un dato interesante porque Brasil, Perú y Bolivia constituyen el 90% del territorio de la Amazonía. Y es esto un don para nuestro país, pero también una responsabilidad. Bien, los demás países que componen la Amazonía son Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Suriname y Guayana Francesa. Estos son los 9 países que componen el territorio de la Amazonía. Y la iglesia constituye esta red eclesial panamazónica para coordinar el camino de la iglesia y este anuncio del Evangelio adentro del territorio amazónico. Al año siguiente, 2015, llega la Laudato Si, otro gran regalo y otra gran luz que el Papa entrega a todos los cristianos. ¿Y cuál es el mensaje fundamental de la Laudato Si? Que el Papa nos entrega el 24 de mayo, día de Pentecostés del 2015. El tema ecológico es un tema para todos, no solo por unos grupos, unas ONGs, un grupo de apasionados ecologistas que quieren un mundo que respete la naturaleza, y en la conciencia que no se puede ser cristianos hoy
sin tomar en cuenta el ambiente, la casa común en la cual vivimos, porque todo está entreligado, estamos enlazados toditos en la dimensión del mundo, y hoy se requiere una responsabilidad. La dimensión del amor se vuelve una responsabilidad en el cristiano primero, que va más allá de su vida dentro de la iglesia y toca toda la dimensión del mundo. Esta alegría del evangelio que hemos visto lanzada en el 2013, en el 2015 es entregada a toda la humanidad con el compromiso de cuidar de la casa común. Y esto consigna el tema ecológico ambiental a toda persona y a todo cristiano. Alguien puede pensar, y todavía miren que haya alguien que piensa que es solo un tema de moda. Andamos muy confundidos si pensamos que es un tema de moda. El tema de los cambios climáticos es un tema que afecta de manera especial y fuerte, sobre todo a los pobres. Porque los pobres son los que se instalan en los terrenos más expuestos a las consecuencias dramáticas del cambio climático, porque son los menos seguros y por ende cuestan menos. Son los que construyen sus casas con materia más pobre, entonces que no resiste mucho. Son los que no tienen las condiciones higiénicas y de servicios básicos suficientes, necesarias. Entonces los embates del cambio climático los afectan aún más. ¿Y cómo puedes hablar de amor y de caridad si dejas estas situaciones, si no te haces cargo de la casa común? Encima hay el reclamo que viene de los movimientos laicos, como piensen al movimiento del ambiental del mundo y católico, donde hay un movimiento también católico. Está también aquí en el país, que a partir propio de esta experiencia reclama esta responsabilidad. El grito de la Greta Thunberg, la chica sueca que encabezó, se encontró ser líder de un movimiento que al mismo tiempo que la tomó como imagen, símbolo, y la superó, le reclama esto a los políticos y a los adultos de hoy. ¿Quién les da derecho de condicionar y destruir nuestro futuro, destruyendo el mundo, destruyendo la casa común? La Laudato Si, lo reconoce el mundo laico, consigna el tema de la ecología a toda persona de este mundo y a los cristianos por primeros. Seguirá un documento que afuera de la iglesia aparece casi escondido, casi que no se nota, que es la Episcopalis Communio, quiere decir la comunión episcopal. Habla de la iglesia en su dimensión de la sinodalidad. Este documento es del 2018. Habla de la dimensión de la iglesia como sinodalidad. El camino de la iglesia es el camino del pastor con el pueblo. Escuchamos en el discurso de Bergoglio cómo todo esto ya está, ya se refleja, y este documento consigna este caminar y dice: atención a las comunidades cristianas, porque son, entre comillas, muchas veces son muy clericales, y el espacio a esta comunión eclesial es un espacio muy reducido y no se abre a la participación de los laicos y de los religiosos en muchas cosas. Entonces, la Episcopal Communio reclama que esta iglesia se vuelva más sinodal. Seguirá un documento que fue de julio de este año, la parroquia misionera, que es un documento en que estamos llamados todos a leerlo. Pueden encontrar en internet y bajarlo fácilmente. ¿Ya? La conferencia episcopal que acabamos estos días, le hemos dedicado una tarde al estudio, al trabajo sobre este documento. Tiene que volverse un documento de trabajo para todas las realidades eclesiales del mundo. Es preparado por la congregación del clero, pero toca los distintos aspectos de esta dimensión sinodal y misionera. Ven que se confluyen desde Aparecida, la Evangelii Gaudium y la Laudato Si, confluyen en este último documento que es entregado a nuestro caminar como cristianos. Y llega el sínodo de la Amazonía, llega este anuncio del sínodo,
con una claridad de Papa Francisco. La Iglesia acompaña el camino de los guardianes de la selva y la Iglesia cuida la casa común y está llamada a cuidarla de esta casa común, porque de esta casa común de la Amazonía depende el bienestar del resto del mundo y en el mismo tiempo estar con responsabilidad en la Amazonía, consciente del significado de la Amazonía, significa también estar evangélicamente en este territorio y responder a los desafíos que este territorio lanza al cristiano. Tomen en cuenta que es este documento, el trabajo del sínodo, acabará con un documento de los obispos que consignamos al Papa al final del sínodo de 120 párrafos que reflexionan el camino que tuvimos como iglesia durante el sínodo. Calculen que llegamos al sínodo de Roma después de haber tenido como 5.400 reuniones en 6 meses en todo el territorio amazónico, haber llevado la consulta de casi 100.000 personas a Roma en el sínodo. Y desde el documento de trabajo y desde el trabajo del mes de octubre de 2019 nacerá el documento que se entregará al Papa, donde los obispos planteamos una serie de desafíos desde la conversión integral a la conversión pastoral, a la conversión cultural, a la conversión ecológica y a la conversión sinodal. Ven cómo todo fluye en una serie de líneas que se van trenzando y que marcan este caminar, ¿ya? Aquí es interesante también recordar que el sínodo fue lanzado en el octubre del 2017, en 17 en Roma. En enero del 2018 el Papa estará en Puerto Maldonado compartiendo con los indígenas en manera especial y abriendo este camino de preparación al sínodo. Y después llegará el octubre del 2019 esta asamblea de todos los obispos de la Amazonía en Roma, 103 jurisdicciones, 147 obispos, más los delegados de las comisiones romanas, los expertos e invitados, laicos, religiosos, religiosas, que trabajamos un mes sobre esta dimensión. El Papa responderá a todo este trabajo con el documento Querida Amazonía, que recoge, y el documento es publicado en febrero de este año, a conclusión del trabajo del sínodo. Normalmente funciona así: finalizando el sínodo, los sínodos, el Papa lanza un documento que recoge todo este trabajo del sínodo, y el Papa el 2 de febrero de este año nos consignará el documento Querida Amazonía, un documento que avala el documento que él ha recibido de los obispos, que hablaba de estas dimensiones de conversión. Y en el mismo tiempo él recoge este llamado de los obispos a la conversión y él lo cambiará en el sueño. Ya propongo, dice dentro de esta carta, un sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Entonces, aquí hablamos de un sueño social, sueño con una Amazonía que preserve esta riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modo tan diverso la belleza humana, el sueño cultural. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas, el sueño ecológico. Y sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía
hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rastros amazónicos. Y es el sueño eclesial. Son 111 parágrafos, de los cuales tomen en cuenta que 51 son dedicados a la dimensión del sueño eclesial. A la distancia ha continuado a caminar y a trabajar la SEAMA, pero la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, y la reflexión adentro de las jurisdicciones en toda esta temporada, y a distancia de un año, en junio, nos reunimos el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana y Caribe, la presidencia, se reunió con la REPAM y todas las instituciones y las instancias que dieron vida a la REPAM, que a los delegados de las conferencias, de las 8 conferencias episcopales, 8 porque Guayana, Suriname, las 2 Guayanas y Suriname pertenecen a la conferencia episcopal del Caribe, entonces son 8 conferencias episcopales, se reunieron y, recogiendo el desafío que nos consignó el sínodo, crearon la SEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonía. En junio, en julio, en agosto tuvimos la primera conferencia eclesial de la Amazonía. Era un sueño que el Papa en Querida Amazonía nos dice, como recogiendo también en esto el pedido de los obispos de tener una instancia de coordinación pastoral. El Papa sugirió que sueño con una realidad de coordinación que sea encima de las conferencias episcopal y tome en cuenta el territorio amazónico. Entonces, sueño con una realidad que sea capaz de crear esta coordinación. Y de ahí que nace este encargo que es consignado a la Iglesia latinoamericana y amazónica de crear esta instancia, y nacerá esta conferencia eclesial de la Amazonía. ¿Qué hay de entender? Bueno, para los que están un poco adentro, hemos visto las conferencias extraordinarias como la de Aparecida, la 5ª conferencia extraordinaria del episcopado latinoamericano. Ahora se trata de las conferencias generales son conferencias que se abren y se cierran. La Conferencia Eclesial de la Amazonía se abre como un organismo permanente dentro del CELAM, con una personería que se ha pedido al Papa, se han enviado a Roma los estatutos. Ya desde la primera reunión el Papa había enviado el cardenal Cerny a acompañar este proceso de esta realidad eclesial que va reflexionando sobre el camino del sínodo y todo lo que significa este caminar de la iglesia en el mundo de la Latinoamérica, en el mundo de la Amazonía. Le confía a esta realidad y se le confía a esta realidad de la iglesia este servicio de animación de manera permanente. Es una conferencia eclesial ante todo, permanente. Tomen en cuenta que no es episcopal, es eclesial. Quiere decir que hay los obispos, que hay los sacerdotes, hay los religiosos y las religiosas, hay los laicos, ¿ya? Que se juntan a trabajar juntos en esta dimensión eclesial. Tienen el desafío de traducir en obras el sueño de Querida Amazonía y el trabajo del sínodo. Entre las tareas es la de dar vida a un rito amazónico. Sub iuris quiere decir que no hablamos de un rito solo de celebraciones, de la Eucaristía, de la palabra penitencial, no, es un rito sub iuris. Ahí quiere decir que es una frase latina que significa con derecho propio, y quiere decir que indica una capacidad jurídica para manejar los asuntos de la iglesia en la Amazonía. También es capaz de crear sus instancias para llevarlo adelante.
en el término de la iglesia, la palabra en español autónomo deriva del griego antiguo, que es de autos, que quiere decir mismo, y nomen, y nomos, que quiere decir ley. Entonces, que a la vez corresponde a la frase latina sui juris, que quiere decir que tiene una normativa suya propia. En la iglesia hay ya 24, si no me equivoco, los ritos sub juris, como de la iglesia oriental, la iglesia copta, la iglesia ortodoxa, los marronitas y todo esto son organización de la iglesia católica sub juris. El Papa auspica que también la iglesia de la Amazonía cree esta instancia de rito amazónico que toque los distintos aspectos de la vida eclesial en la Amazonía y sea capaz de designar, de caminar en esta comunión eclesial con característica propia amazónica. Esto es el camino de la SEAMA, que se ha constituido el 26 de octubre, ha tenido en ocasión del año. El sínodo concluyó el 27 de octubre del año pasado. El 26 de octubre en este año tuvimos la primera conferencia plenaria eclesial de la Amazonía, de esta conferencia eclesial de la Amazonía, con la participación de alrededor 250, 260 personas. Claro que fue virtual, visto el condicionamiento del COVID, pero también las oportunidades que se han descubierto a partir de esto. Y ha sido un momento de relanzar el desafío y el trabajo del sínodo, que comprende también una dimensión de espiritualidad que toca nuestra vida. Este es el camino de la iglesia concreta en este momento histórico en que estamos, en que vamos caminando. Y es importante que lo tomamos en cuenta porque esto toca, marca, confronta y estimula nuestra sensibilidad y nuestra manera de ser cristianos hoy dentro de esta realidad del mundo, en este tiempo concreto, en este espacio concreto. Yo creo que por el momento es suficiente esto. Podemos abrir ahora un espacio de trabajo de grupo. Hemos organizado para que vengan divididos en grupo, vean un poco los números aquí en coordinación. Ya. Le quiero dar 2 preguntas que trabajen en los grupos por una media hora nada más. Pueden tomar nota de las preguntas. ¿Qué entiendo yo por espiritualidad? Entonces, ¿qué conlleva vivir una espiritualidad en mi vida? ¿Cómo? Segunda pregunta. ¿Cómo vivir una espiritualidad en este tiempo, entre comillas, en este espacio histórico, concreto? ¿Cuáles valores me requiere? Ok, creo que con esto podemos lanzar ahora el trabajo de grupo. Dejo a la coordinación que den las indicaciones necesarias y le damos, a ver, son las 7 y 7:05 casi, 7:04, podemos darnos 25 minutos. Al final invito a tomar nota nada más. Después los coordinadores de cada grupo pueden hacer llegar a la coordinación de la CEIL de Cochabamba las notas mañana si es posible. Así que miércoles en la mañana yo pueda recibir las reflexiones
unos puntos de las reflexiones que han hecho que me servirán para la segunda etapa de la reflexión que les propongo el miércoles siempre a las 6 de la tarde. Entonces, después del trabajo de grupo no hacemos plenaria, doy espacio eventualmente a 2, 3 preguntas y un pequeño video de clausura. Muchas gracias. Vamos al trabajo en grupo. Milinka.